Oramos, ponemos nuestro celular en vibrador por si las dudas, a lo mejor se te olvidó, y vamos a pedir que el Señor nos guíe, el Señor nos hable a través de su palabra. Padre Santo, venimos esta mañana también, Señor, necesitados de tu sabiduría y convencidos que tu Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos habla, porque así está escrito. Y por ello, Señor, queremos pedirte que en esta hora nos des no solamente entendimiento de tu palabra, danos también, Señor, la manera de ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, aun cuando los pasajes sean tan familiares, que podamos aprender y que podamos ser transformados por tu verdad. Señor, creemos que tu palabra es viva, creemos que tu palabra es eficaz, creemos que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, y creemos que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para, Señor, capacitarnos para ser justos, para vivir en justicia, para hacernos perfectos para toda buena obra. Señor, y te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que el día de hoy tú vas a hablarnos a cada uno, Señor. Te pedimos que tomes control de toda situación, que hagas a un lado cualquier distracción y que podamos estar centrados, enfocados solamente en ti, en lo que tú quieres hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Estoy tomando la costumbre de ponerle título a los mensajes. Este es mi segundo título con mensaje, el segundo mensaje con título. Y le pusimos Mesa para 5,000. ¿Sí? Ya sabes, cuando tú llegas a un café o a un restaurante, siempre te dicen, ¿mesa para cuántas personas? Para 5,000, ¿no? El Señor Jesús está invitando a una comida. El número que nos da aquí son 5,000. Vamos a ver la realidad cuando leamos este pasaje. Y vamos a comenzar entonces en el verso 1. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Ok. Nada más para recordarte, y si tú nos acompañas por primera ocasión, queremos decirte algo muy importante. Si tú vas al penúltimo capítulo, vete a Juan, al capítulo 21, al capítulo 20, Juan 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y cada vez que leemos Juan debemos de tener en mente esto. Juan el apóstol escribió este evangelio con una idea en mente, que puedas creer. Y dice que Jesús hizo muchas más señales además de esta, pero estas que están escritas son para que podamos creer.
Y el Señor quiere que tú en este día, si no has creído que Jesús es el Hijo de Dios, si no has creído que Jesús es Dios viniendo en carne, el Señor quiere que el día de hoy tú salgas con esa convicción, que puedas creer para que seas salvo. Decíamos ahorita en la mañana que por más bueno que te creas, por mejor persona que creas ser, todos los hombres necesitamos un Salvador. Y solamente Jesucristo puede llevarnos a reconciliarnos con el Padre, estar en una posición correcta con Él. Ahora, viendo esto y recordando la semana pasada o las últimas 2 semanas, veíamos que Jesús hizo en el capítulo 5 declaraciones muy fuertes. Él dijo que es Dios, dijo que Él es la fuente de vida, que Él es el que hace la voluntad del Padre, y decía Jesús que toda la actividad que Él hace, la hace porque el Padre le ha dicho. Y veíamos que Jesús levantó a 5 testigos para que dieran testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y veíamos que entre los testigos tenía a el Padre mismo, tenía las Escrituras, tenía las obras que hacía, tenía también a Moisés. Y veíamos cómo Jesús estaba reafirmando lo que Él había dicho: yo soy igual al Padre, soy Dios. Y aquí Juan comienza de una manera muy característica de él. En el verso 1 dice, después de esto. Y nada más para que te ubiques entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, los estudiosos estiman que hubo más o menos entre 6 meses y 1 año. Juan dice que enseguida pasó esto, pero en realidad ha transcurrido un lapso de entre 6 meses y 1 año. Muchas cosas han pasado. Juan el Bautista ya fue decapitado. Los discípulos ya fueron enviados por Jesús, ya regresaron, estuvieron ministrando, predicando el Evangelio, echando fuera demonios, sanando enfermos, y regresan. Y aquí Jesús los llama para estar aparte con Él. Dice allí que en el verso 1 que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, el mar de Galilea es el mismo mar de Tiberias, es el mismo lago de Sirenet, le ponen también. Es el mismo lugar, pero Juan el Bautista está haciendo referencia a un nombre que se le dio posteriormente. Este mar de Galilea, en el año 20 más o menos después de Cristo, fue bautizado como mar de Tiberias por una ciudad que construyeron en honor al emperador romano Tiberio. Y esa ciudad se llama Tiberias, y el nombre pasó al lago también, o al mar de Galilea, como el mar de Tiberias. Ahora, Jesús tenía su base en Capernaum, que estaba pegado al mar también. Y dice que Jesús pasa, los evangelios sinópticos nos dicen que Jesús toma una barca. Si vamos un poquito a Marcos, vamos a ver Marcos 6, es un pasaje paralelo, porque esta escena que vamos a leer es la única que aparece en los 4 evangelios. Y en Marcos 6 tenemos este pasaje paralelo. Y nos dice allí, en el versículo 30, dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿A qué se refiere esto? A que Jesús los había enviado. Ellos habían estado predicando el Evangelio, habían estado sanando enfermos, habían estado haciendo la obra de ministerio, regresan emocionados, van con Jesús, empiezan a platicarle todo lo que había pasado, y Jesús les dice, vámonos aparte. Dice el verso 31, Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es decir, ponte en contexto, los discípulos habían estado trabajando tanto, era tanta la gente que empezaba a buscar a Jesús, y tanta la gente que ministraban los discípulos, a las que le estaban sirviendo, por los que estaban orando, por los que estaban aconsejando, que dice que ni tenían tiempo para comer. Y Jesús los ve y ve que están trabajando y les dice, ¿saben qué? Necesitamos apartarnos un tiempo. Y en ese contexto nos regresamos a Juan. Juan nos dice allí entonces que Jesús va al otro lado del mar de Galilea, y dice el verso 2 que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, vemos que entonces en este transcurso de tiempo
Jesús, en Juan vimos que había convertido agua en vino, vimos que había sanado al hijo de un noble, vimos que había levantado a un hombre paralítico que tenía 38 años postrado junto al lago de Betesda, pero Juan no nos está contando todos los milagros que había hecho. Para este entonces mucha gente estaba buscando a Jesús, tratando de que el Señor lo sanara, buscando algún milagro, y dice que una multitud le seguía en el verso 2. Ahora, imagínate esto, los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, nos dicen que Jesús se fue en una barca y que la gente lo siguió a pie. Entonces imagínate en lo que iba la gente buscando a Jesús de pueblo en pueblo. Llegaba un bolón de gente y la gente decía, ¿a dónde vas? Pues vamos a buscar a Jesús, el que hace milagros, el que sana. Oye, yo tengo un enfermo, pues vámonos, ¿no? Y se juntaba más gente y dice que era una gran multitud la que lo estaba siguiendo. Ahora, dice también allí que lo seguían porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Esta gran multitud no nos dice que lo buscaran porque querían ser salvados. Muchos dicen que lo seguían porque veían las señales que hacía, porque sanaba enfermos, porque tenían necesidad. Y esto se parece mucho a lo que sucede el día de hoy, ¿a poco no? Muchos el día de hoy buscan a Jesús solamente por algún milagro. La otra vez hablábamos de la llanta extra, ¿se acuerdan? De ese síndrome de ir a buscar a Dios solamente cuando me poncho, no solamente cuando estoy necesitado, sin darme cuenta cuál es mi verdadera necesidad. Mucha gente entonces iba siguiendo a Jesús por las señales que veía. Y dice ahí en el verso 3 que Jesús sube a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y quiero que pienses en esta escena, porque Jesús había llamado a sus discípulos para pasar tiempo con ellos. Ellos habían estado sirviendo y era mucha gente que venía a buscarlos, y Jesús sabía que los discípulos necesitaban un tiempo a solas con Él. Jesús quería que ellos fueran ministrados, que fueran animados. Jesús quería orar por ellos, enseñarlos en corto. Y dice que va Jesús, sube a ese monte y se sienta allí con los discípulos. Y eso es importante que entendamos. Jesús quería pasar tiempo con los discípulos. Era necesario que ellos pasaran tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en la obra de Dios, porque el Señor los estaba enviando a que hicieran la obra. Y es lo que preguntaba o lo que comentaba hace un momento: ¿cuánto tiempo te sentaste tú en la semana con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasaste sentado allí en ese monte platicando con Él? ¿Cuánto tiempo pasaste para que Él te fortaleciera, para que Él te animara, para que pudieras estar preparado y cuando alguien viene a ti, tener una palabra para decir, tener fuerza para la dificultad que venga, estar preparado para levantar a otros? ¿Cuánto tiempo te sentaste en la semana? Y para mí es una lección importante esto, para mí como pastor, pero también para mí como cristiano, porque las situaciones, los problemas vienen y no te avisan antes. Algunas sí, pero la mayoría aparecen de imprevisto. Tocan la puerta, abres y es un broncón y no sabías que lo tenías. Y no sabes cuándo necesitas estar listo para resistir las tempestades, las tormentas en esta vida. Y lo que vemos aquí es que Jesús mismo, si tú lees en los evangelios, te vas a dar cuenta que continuamente subía solo ¿a qué? A orar. Jesús, el Hijo de Dios, subía o se iba a pasar tiempo solo con su Padre. Los discípulos, Jesús los invitaba para que se sentaran con Él y pasaran tiempo con Él. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos? Que estamos tan ocupados, que pensamos que las necesidades son tan importantes y gastamos nuestra vida corriendo de un lado a otro, aún en el ministerio. Aún a veces pensamos que mientras corremos de un lado a otro, estamos pasando tiempo con el Señor. Y no es así. Necesitamos tomar tiempo con Dios, necesitamos sentarnos en el monte con Él, para que entonces estemos listos para poder servir. Porque cuando estamos sirviendo sin pasar tiempo con el Señor, tarde o temprano el pozo se seca. Si no estamos conectados junto a esas corrientes de agua, si no estamos conectados con aquel que es la fuente que da vida eterna,
entonces lo que tengamos se va a secar tarde o temprano. Necesitamos sentarnos con Él, así como los discípulos. Dice que entonces subieron al monte, estuvieron allí sentados, y dice allí en el versículo 4 que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y este es un dato importante, porque cuando tú piensas en la Pascua, debes de tener en mente que era la fiesta más importante de los judíos. La Pascua traía a memoria la liberación del pueblo en Egipto. El Señor había abierto el Mar Rojo, el Señor los había sacado por el desierto y por 40 años los había sustentado con pan del cielo, les había dado agua de la roca. Había muchas imágenes. Estaba el Cordero de Pascua que los había guardado del ángel de la muerte. Había tanto simbolismo, tanto significado en esa fiesta, que es muy importante este dato, porque Juan nos va a llevar en el capítulo 6 y va a pasar de una necesidad física, porque Jesús siempre usaba ilustraciones de la vida cotidiana, y Él va a hablar después acerca del pan. Y como la mayoría de las veces la gente lo va a malinterpretar y va a pensar que el pan que me como es lo importante, y Jesús va a pasar de una necesidad natural a una necesidad espiritual, para presentarse como el pan de vida, para presentarse como el verdadero maná que bajó del cielo, y para después decir que teníamos que comer su carne para ser salvos. Entonces este dato de la Pascua es importante, porque en la mente de Jesús y en la mente de Juan, cuando escribe esto, él podía ver el contexto de lo que estaba sucediendo y cómo Jesús después iba a tomar esa ocasión para dar una enseñanza acerca del pan, o el verdadero maná, el pan que descendió del cielo. Y dice allí entonces que como era la Pascua, es la fiesta de los judíos, y muchos piensan que por eso había tanta gente también siguiéndolo, porque en la Pascua la gente viajaba a Jerusalén. Iban a Jerusalén a pasar la fiesta. Entonces algunos piensan que algunos de esos peregrinos se habían unido a esa multitud que seguía a Jesús, o lo estaba buscando para ver por sus necesidades. Ahora, ya sabemos entonces el lugar, ya vimos que Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea. De hecho sabemos porque en Marcos se nos dice que estaba en Betsaida, era la ciudad a donde habían ido. En Marcos 6:32 nos da ese dato. Sabemos entonces el lugar, sabemos también que mucha gente lo seguía, sabemos que era el tiempo de la Pascua, era un grupo grande el que buscaba a Jesús, y sabemos que Jesús estaba allí en el monte con sus discípulos, un grupo pequeño. Y dice allí, en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, si tú ves otros pasajes paralelos, como decíamos Marcos o Lucas 9 también, te vas a dar cuenta que la respuesta o la idea de los discípulos no era la misma que Jesús. Nos dice que había pasado tiempo enseñando Jesús, y ellos dijeron: pero Señor, despídelos para que ya se vayan a comer a su casa, ¿no? Esa es la idea que tenían en mente. Pero aquí, ¿han visto ustedes en el partido de fútbol los acercamientos de cámara que hacen a los jugadores? Los rostros de la pasión, ¿los han visto? Van los jugadores y los ponen en cámara lenta, ¿no? Cuando están gritando, cuando están enojando, ponen la Phantom, ¿no? Para que veas en cámara lenta lo que pasa. Algo así sucede aquí. Juan no nos muestra a todos los discípulos. Juan hace un acercamiento particularmente a dos, a Felipe. Y dice que Jesús se acerca a Felipe cuando ve la multitud y le hace una pregunta. Le dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para alimentar a esta gente? Y algunos dicen: ¿por qué le preguntó a Felipe? Y algunos piensan que como era de la región, él sabía dónde estaban todos los oxxos, ¿no? Él sabía dónde vendían el pan más barato. Entonces le pregunta a Felipe. Otros más sabios dicen: no, le pregunta a Felipe porque es el que estaba enseguida de él. Pero la Biblia nos dice aquí un dato importante. Dice aquí que hizo la pregunta en el verso 6 para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Ahora, este dato es interesante porque Jesús le está preguntando a un discípulo que le dé su opinión,
pero Jesús ya sabe lo que va a hacer. Es decir, Jesús no está sorprendido de que haya una multitud de gente. Jesús no está sorprendido de que la gente esté hambrienta. Jesús conoce todas las cosas, pero quería probar a Felipe. Ahora, ¿qué significa que lo pruebe? Bueno, Felipe había estado con Jesús cuando hizo otros milagros. Para empezar, estaban en la boda, era parte de los gorrones que andaban en la boda, ¿no? En la fiesta de Canaán, y dice que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces Felipe había sido testigo de ello. Felipe también sabía que el Señor había sanado a control remoto al hijo del noble. El Señor le dijo: ve, tu hijo está sano. Y también vio cuando Jesús levantó a este hombre que tenía 38 años postrado. Jesús había hecho milagros, Jesús había hecho señales, Jesús había hablado de su autoridad y de su poder. Y estos discípulos estaban allí. Y Jesús quería ver si no se les había olvidado, si no se habían olvidado quién es el que estaba con ellos. Y le dice: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Ahora, Felipe es muy práctico. Felipe quizás se parezca a muchos de nosotros. Dice allí el verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase, aunque fuera un poco. Felipe agarró la calculadora y dijo: a ver, son como 5,001, ¿no? Dijo, el que viene adelante y los 5,000 de atrás. Dice, entré a ver cuánto cuesta el virote, cotízalo en ley, te da más barato. Y se empezó, y agarró la calculadora y dijo: ¿saben qué? 200 denarios, más o menos es el salario de un obrero durante 8 meses. El denario era el salario, vamos a decir, el pago de un jornalero. Sí, más o menos 8 meses de sueldo. Con 8 meses de sueldo, Señor, ni una migaja a cada uno le tocaría. A Felipe se le olvidó, como se nos olvida a nosotros, quién estaba a su lado, quién era el que le estaba preguntando. Y díganme si no nos pasa eso seguido. Cuando tienes un problema, cuando estamos en una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos a ver si hacemos cuenta, a ver si podemos resolver el problema, si nosotros solos podemos hacer aquello que el Señor nos está llamando a hacer. Incluso cuando servimos a Dios. No, es que yo no puedo porque no he llevado el curso, porque no he hecho aquello, porque no soy experto, porque no tengo título, porque... En lugar de recordar quién es el que nos está pidiendo que hagamos las cosas. Felipe, aquí en sus fuerzas, en su entendimiento, quiso resolver el problema, y lo que dijo es: a ver, Judas, ¿cuánto traemos en la bolsa? Y no, Judas andaba perdido, no traemos nada ya. Y dijo: ¿sabes qué? No nos va a alcanzar, ni con 8 meses de trabajo pudiéramos pagar para darle de comer a tanta gente. De alguna manera entonces podemos ver que Felipe no estaba pasando la prueba. Felipe se le olvidó que el Señor Jesús estaba a su lado y que Él era el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿qué tal Andrés? Dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hasta allí está bien. Hasta allí hubiéramos dicho: Andrés sí tiene fe. Andrés dice: Señor, mira, aquí está este muchacho, tiene 5 panes de cebada, tiene 2 peces, pero luego se le ocurrió abrir la boca otra vez, ¿no? Y dice allí: más, ¿qué es esto para tantos? Se los trae al Señor y dice: pero no, ni para qué te los doy, o sea, ¿qué va a servir? Ahora, este dato también es importante, dice que tiene 5 panes de cebada. La cebada, a diferencia de hoy, que todo queremos integral, ¿no? No, si quieres de cebada te va a salir más caro. Si compras pan blanco, ese pues está más chafón. En la antigüedad la cebada era el pan de los pobres. Algunos se lo daban a los animales. Entonces, cuando dice 5 panes, no te imagines 5 barras de pan, ¿no? Los panes eran como un hot cake, eran como una tortillita, 5 panes de cebada, 5 tortillitas y 2 peces. Tampoco pienses, no, a ver, traer un marlin, 2 marlin. No, los peces eran como un charalito, era nomás para darle sabor al pan, porque el pan no sabía nada. Entonces le ponían el pescadito ahí, lo frotabas para que supiera algo el pan, y lo ponían, lo curtían o lo ponían con sal. Entonces era un lonchecito, no era una cajita feliz propiamente, no era un lonche así machafa, un lonchibón a lo mejor, y era todo lo que traía este muchacho. Entonces Andrés, si tú te acuerdas,
es el que llevó a Simón su hermano, a conocer a Jesús. Y es el hombre que decíamos que así debíamos ser nosotros, llevar siempre a la gente a Jesús. Y dice que entonces va con este muchacho, lo lleva con el Señor y le dice, pues sí lo trae, pero ¿para qué va a servir esto? Sin embargo, decíamos que el Señor Jesús ya sabía lo que iba a hacer. El Señor no tenía duda de lo que tenía que hacer. Estaba probando a los discípulos para ver su compasión por la gente y para ver también su fe, su confianza en el que provee todas las cosas. Ahora, los sinópticos, si tú lees otra vez Marcos 6 o lees Lucas 9, te vas a dar cuenta que dice que Jesús cuando llegaba y veía a la gente, sentía compasión. Dice, porque veía a la gente como ovejas sin pastor. Jesús siempre tuvo compasión por la gente. Y la gente, tú ves que siempre que Jesús llegaba a enseñar, si había necesidad, el Señor siempre sanaba a algunos, siempre liberaba a algunos o siempre bendecía, suplía la necesidad que hubiera. Era la compasión que siempre estaba en Él. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa misma perspectiva, porque una realidad de este mundo es que es un mundo necesitado. Yo no sé si tú has visto las noticias últimamente. No hayas para dónde voltear. ¿Sabes que está el conflicto en Israel y en Palestina? Y escuchas lo que está sucediendo. Estaba viendo en las noticias cómo pues es un problema constante, problemas hacia Israel, porque dicen que ya van centenares de niños que mueren por los bombardeos, pero te das cuenta también por diferentes televisoras. Me tocó ver una televisora francesa y una de la India, donde filmaron a los palestinos plantando los lanzacohetes en medio de hoteles y de edificios de la ONU, y los detonan o los lanzan a control remoto, y entonces después van los israelitas y bombardean, y son áreas urbanas. Pero luego ves lo que está sucediendo en Irak, que es tremendo. No sé cuántos de ustedes sepan. En Irak dice que había una población estimada de 500,000 cristianos en el país. Ahorita hay cerca de 300,000, porque 200,000 han tenido que huir del país, han sido desplazados. ¿Por qué? Porque una organización proislámica extremista, ISIS, está haciendo una limpieza étnica. Y entonces ellos van, y si eres cristiano, te decapitan si no te conviertes, y tienes que pagarles dinero o tienes que pelarte. Vete de la ciudad, porque están llegando ciudad tras ciudad. Si eres cristiano, si eres yazidi es una, vamos a decir, una derivación del Islam. Es un grupo de creyentes que no son extremistas, que ellos creen en una deidad, son monoteístas, pero no adoran a Mahoma precisamente. Son amistosos con los cristianos y son el principal objetivo de limpieza étnica. Y hay otros, gente que, por ejemplo, son nómadas, que no son residentes permanentes allí, que son los turcomanos, que también los están exterminando. Y también los musulmanes chiitas, que los chiitas no son los tradicionales. No sé si hayas escuchado el término de sunita y chiita. Los sunitas son los tradicionales, apegados a Mahoma y a toda la enseñanza. Los sunita viene de suni, que es tradición, y los chiitas, ellos siguen una enseñanza que no está pegada a la de Mahoma, dicen que es la del yerno. El caso es que hay una división ahí racial, y están matando a todas las personas que no se conviertan al Islam. La gente estaba en las montañas, dice que muchos huyeron nada más con la ropa que traían, ancianos, niños. Hay noticias de que decapitan a los niños también, y las personas que decapitan, dice que las ponen en espigas en los parques para que la gente vea que van en serio. Y nadie había dicho nada. Y hace como 2 o 3 días que Estados Unidos empezó a bombardear las posiciones de ISIS, que están avanzando. Entonces la gente ya estaba allá en las montañas, empezaron a arrojarles alimento, agua, el mismo gobierno de Irak, porque está peleando el gobierno iraquí contra estos grupos. Pero es una realidad, hay gente necesitada, hay gente perseguida. Y si ves el continente africano, no se diga. Esta epidemia de ébola
está ahora sí alarmando. Hay casos en España, hay casos en Estados Unidos ya, gente contagiada y está fuera de control en 3 países en África. Vivimos en un país, en un mundo que está necesitado. Hay muchas necesidades. Jesús nunca fue insensible o ajeno a las necesidades y el Señor nos ha plantado aquí. Y vemos entonces que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, los estaba probando, estaba viendo cuál era su perspectiva de la situación de la gente y de Él. Vemos también entonces que el Señor sabía qué hacer y les dice en el verso 10, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y este dato es importante también. Dice que había mucha hierba. Ese dato junto con el de la Pascua confirman que estamos hablando del mes de marzo o abril, que es cuando dicen que había mucho pasto. Este sector era en el Golán, que eran unos montecillos ahí, y que en el tiempo de verano, con el calor, se seca, se marchita el césped. Entonces dice por la descripción sabemos entonces que era cerca de la Pascua y había pasto todavía, la gente se recuesta y dice que allí están recostados y el Señor comienza a hacer algo. Dice que toma aquellos panes en el verso 11 y da gracias a Dios y los reparte entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y dice que lo hizo de la misma manera con los peces y podían tomar lo que quisieran. Ahora, aquí hay un dato importante. Hay 3 cosas aquí, por ejemplo, que el Señor hace y que debemos de tenerlo en cuenta porque nos podemos perder. Primero, el Señor le preguntó a sus discípulos, en este caso a Felipe, dónde podían comprar. Ahora, Jesús no tenía que preguntarle, porque él sabía qué tenía que hacer, pero el Señor lo deja ser parte de lo que está haciendo. Número 2, el Señor toma los peces y los panes de este muchacho. Y a veces podemos enfocarnos en el muchacho y decir, la enseñanza de todo esto es que tenemos que dar lo poco que tengamos y el Señor lo va a multiplicar, y eso es cierto. Pero lo importante es que el Señor no necesitaba los 5 panes y los 2 peces para alimentar a la multitud. El Señor podía hacerlo sin que nadie le diera nada. Pero otra vez, toma lo poco que tenía este joven y lo deja ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y número 3, el Señor en el verso 11 dice que Él da gracias y reparte el pan y los peces entre sus discípulos. No tenía que hacerlo, pero nuevamente el Señor los deja ser parte de lo que está haciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios no nos necesita ni a ti ni a mí, pero nos deja ser parte de lo que Él está haciendo. Y quiero que consideres eso como lo que es un privilegio que Dios, el Dios de toda la creación, el Dios que sostiene el universo, nos permita participar de lo que Él puede hacer solo. Nos permita ser parte de lo que Él está haciendo en este planeta, en esta tierra, en esta ciudad, en tu familia. Es un honor, es un privilegio que el Señor nos invite a trabajar con Él. Ahora, imagínate el panorama. Está el pastito allí y el Señor lo recuesta. Y es así como el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Pues allí está el Señor y dice, ¿saben qué? Acuéstense todos. Nomás no se duerman porque no les toca. Y lo recuesta y los sinópticos nos dice que eran grupos de 50 o de 100 y dice que comienzan a repartir el pan. Ahora, dice allí que cada quien agarraba lo que quería, cuánto querían. Ahora, ¿te acuerdas lo que pasó en el desierto? Cuando andaban por 40 años allí, el Señor les había dicho, yo les voy a hacer caer maná, que es alimento celestial, pero dijo, no tomen más de lo necesario. Debían de tomar solamente lo indispensable. Y el Señor Jesús no se mide. Él, en lugar de decir, no más agárrate lo que te vas a comer. Dice, agarra lo que quieras. El Señor puede proveer abundantemente. A diferencia de lo que hizo en Éxodo, vemos aquí al Señor Jesús dándole a
a que se llenen. Y dice allí en el verso 12 que cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor te puede bendecir con abundancia, pero no es para que lo tiremos. Dice: todo lo que haya quedado, recójanlo. Saben, era una costumbre judía. De hecho, cada vez que alguien proveía, el que repartía se quedaba con lo que sobraba. Era una tradición, una costumbre. Entonces aquí Jesús dice: ya terminaron, ahora sí, regrésenme lo que quedó. Y dice allí que de lo que juntaron en el verso 13, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora, un dato interesante, decíamos, es que la Biblia menciona aquí que eran 5,000 varones, pero si juntan a las mujeres y a los niños, estiman entre 15 y 20,000 personas. 15 y 20,000 personas que comieron con 5 panes y con 2 peces. Ahora, no es la primera vez en la Biblia que vemos un milagro de multiplicación. En la época de los reyes también se acuerdan que hubo un milagro con los profetas que hicieron un caldito. Está en Segunda de Reyes, no sé si te acuerdas, Segunda de Reyes 4, verso 38. Estos eran 100 hombres y llevaban 20 panes de cebada, y el Señor los multiplicó también. Dios tiene la capacidad de hacerlo, y así como lo había hecho con los profetas, lo hizo con Jesús. Más de 20,000 personas estiman que habían comido con eso. Ahora, ¿sabes que en la actualidad hay gente que hemos mencionado que no cree en los milagros? Mucha gente que dice: no, Jesús, y lo peor es que es gente que estudia la Biblia. Gente que dice: no, mira, dice, te voy a decir lo que pasó. Y son teorías de verdad, no creen que las estoy inventando. Parece que las invento, pero no, son de verdad. Dice: en realidad lo que pasó fue esto. Mucha de la gente que seguía a Jesús sí llevaba lonche, pero nadie quería sacarla para que no le pidieran. Ya sabes, una regla de cortesía que me enseñó mi mamá es que si hay gente y sacas algo, tienes que decirle, aunque no quieras darle, dices: ¿quieres? ¿No? Entonces dicen: no, nadie quería sacar su lonche porque le iban a pedir. Yo me acuerdo en la secundaria, ¿no?, que le agarrabas la torta y lo ¿quieren? ¿No? ¿Quién va a querer, no? Pero aquí dicen: sí llevaban lonche, pero nadie lo quería sacar. Entonces cuando el niño saca su loncherita y le dice: aquí está esto, el muchacho saca su loncherita, entonces eso tocó el corazón de la gente, y el milagro no fue de multiplicación, fue de generosidad. Dijeron: ¿sabes qué? No, qué mala onda, sí voy a poner, aquí yo traigo una torta de Bolonia, ¿no?, que role, ¿no? Y ya empiezan a pasar cada quien. Algunos de verdad piensan eso. Otros todavía más fumado. Dicen: Jesús sabía que venía esa multitud, entonces fue con los discípulos y tenían un clavo. Encontraron una cueva, metieron ahí todo el pan, ¿no?, y todo el lonche, y cuando llegaron la multitud hambrienta, Jesús decía: pásame otra, ¿no? Y luego: no, a ver, ahí va, Señor, gracias por el pan. Y sirvieron todo lo que tenían escondido. De verdad hay gente que piensa eso. Les resulta difícil creer que aquel que creó el universo, que creó todas las cosas, pueda multiplicar el pan. Sabemos que el Señor solo tiene que decir la palabra para que las cosas existan, para que las cosas sean. Si creemos que Jesús es Dios, si creemos lo que dijo en el capítulo 5 de Juan, no tenemos ningún problema en pensar que pudo multiplicar el pan y los peces. ¿Estamos de acuerdo? Pero, sin embargo, hay gente que cree de esa manera. Muy bien, aquí nosotros vemos entonces que el Señor hizo un milagro, multiplicó el pan y los peces. Ahora, ¿qué sucedió? Después de que la gente no solamente había escuchado las enseñanzas de Jesús, sino que había sanado a algunos, que había visto los milagros, y luego que ve que el Señor Jesús puede sacar pan gratis. Dice allí, en el verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Cuando Jesús les dijo en el capítulo 5 que si no le creen a Moisés porque escribió de él, pues no van a creer su palabra. En Deuteronomio 18:15 nos habla cuando Moisés dijo: el Señor va a levantar profeta de en medio de ustedes, un profeta como yo, a él escuchen. Y cuando vieron a Jesús hacer este milagro dijeron: no, este sí es el profeta, sana a los enfermos, no necesitamos el seguro social, oye, nos da de comer gratis, no tenemos que chambear, y además nos puede hacer libres de los romanos o del imperio, entonces hagámoslo nuestro rey. Y Jesús dice que sabía bien lo que querían hacer. Dice el verso 15: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ahora, la palabra cuando dice allí que que iban a apoderarse de él, significa tomar con violencia, ¿eh? No creen que le iban a decir: Jesús, vamos a hacer un partido, vamos a votar por ti, democráticamente te vamos a nombrar el rey. No, te vamos a agarrar y te vamos a llevar para que seas nuestro rey. Y Jesús dice que se aparta. Y eso me suena tan familiar también el día de hoy. Es tan conveniente tener un Dios que haga las cosas que necesitamos. Decía ahorita que es el Dios de la llanta extra. Es muy conveniente porque quiero un Dios que si me puede hacer rico, si me puede sanar, me mantiene sano, si me mantiene feliz, si además me da esposa y me la mantiene también. Oye, yo quiero. Y eso es lo que pasa el día de hoy. A veces anunciamos un evangelio así. Mira, es que, ¿cuál problema tienes? No importa, cualquier problema que tengas, Jesús te lo va a resolver. Y no es verdad. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino primariamente al mundo para reconciliarnos con el Padre. ¿Puede resolver cualquier problema? Definitivamente. Jesús puede hacer todo porque es Dios. Y puede sanar enfermos, y puede prosperarte, y puede darte novia o esposa, y puede bendecirte. Pero lo primero que quiere es que te reconcilies con el Padre. Y eso es lo que Jesús les va a decir. En el mismo capítulo 6 vamos a ver en las semanas que vienen, que Jesús les dice: ¿sabes qué? Ustedes me siguen porque quieren comer de gorra. Así se los dijo. Quieren comer el pan de balde. Pero Jesús sabe cuál es la necesidad primaria de todo hombre. Estas personas querían un rey a la medida, querían un Dios a la medida de sus necesidades, y Jesús les dijo: no, señores, y se apartó de ellos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Primero tenemos que aprender, como decía ahorita, vivimos en un mundo necesitado. La gente tiene necesidades. Eso es una realidad. Y no podemos cerrar nuestros ojos a las necesidades. En este caso veíamos 20,000 personas, están en el monte, en un lugar apartado, no hay tienda cerca, estaban hambrientas y el Señor suple para que coman. Pero Jesús sabía que toda esta necesidad física era solamente un retrato de la verdadera necesidad que tiene el hombre, que es espiritual. Y Jesús, así como le dijo a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Si tú supieras quién te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. Te va a dar un agua que no te va a dar sed jamás. Y dijo: dame de esa agua para no venir al pozo. Jesús siempre tenía en mente lo espiritual. Los hombres tenemos en mente lo material. Y Jesús le dice: no, espérate, no me entiendes. Esta agua que yo hablo, no necesitas cuerda, no necesitas cubeta, necesitas conocer al Señor. Y aquí el Señor ve a esta gente necesitada, pero para Él es una imagen solamente de la necesidad interna que tenemos todos los hombres. Nuestra verdadera necesidad no es que nos suban el sueldo, aunque la verdad que es muy bueno que te lo suban, pero no es la necesidad primaria. La necesidad primaria de toda persona no es tener una casa más amplia, y qué bendición si la tienes, o tener un carro más nuevo, préstalo, ¿no? O dame raite de perdida, o sea, qué bueno, pero no es lo más importante. Todo esto es solamente el reflejo de la verdadera necesidad que tenemos todos los hombres, que es la necesidad de un Salvador para un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, por eso está
necesitado. Vivimos en un mundo que el pecado afectó profundamente, por eso padece necesidad, por eso hay dolor, por eso hay tristeza, por eso hay enfermedad, por eso hay hambre. Y el problema es que esta gente no seguía a Jesús para saciar su verdadera necesidad. Lo seguían para saciar sus necesidades materiales. Y eso puede sucedernos el día de hoy. Que estemos tú y yo aquí porque queremos algo, porque estamos esperando algo de Dios más allá de la vida eterna o en lugar de la vida eterna. Que estemos aquí porque queremos que nuestra vida sea tranquila, queremos vivir una buena vida, queremos ser un buen esposo, queremos tener una buena esposa y buenos hijos, un buen trabajo, pero no una buena relación con el Padre a través de Jesús. Debemos entender eso. Vivimos en un mundo que tiene necesidades, eso es una realidad. Pero la prioridad de Dios no es satisfacer nuestras necesidades físicas. La prioridad de Dios es satisfacer el hambre que tenemos por ser reconciliados con Dios. ¿Sí queda claro? Eso es lo primero que podemos aprender aquí. Número 2, lo que podemos aprender aquí también es que los cristianos somos incapaces por nosotros mismos de satisfacer las necesidades propias y las de otros. Ahí estaban los discípulos. Y los discípulos no sabían qué hacer. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada por ayudar a los demás. Tenemos recursos limitados. Si tú te pones y dices, mi objetivo es erradicar el hambre de la tierra. Empieza conmigo, dispárame los tacos. No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. No tenemos los recursos para satisfacer las necesidades de este mundo. Nosotros no podemos traer vida eterna por nosotros mismos. Nosotros no podemos restaurar los corazones quebrantados por nosotros mismos. Es una realidad. Nosotros somos incapaces. Pero la tercera cosa que podemos aprender aquí es que Jesús es suficiente para saciar las necesidades de los hombres. A diferencia de ti o de mí, Jesús sí tiene la capacidad de satisfacer, de saciar cualquier necesidad. Piensa en esto, Dios está en control. A pesar de que nosotros vemos el mundo padeciendo dolor, que vemos este mundo en quebranto, Dios no ha perdido el control de las cosas. En realidad está en control de todo, aunque nosotros no lo veamos así. Ahora, en medio de estas necesidades te puedo asegurar que Dios está más interesado en satisfacer las necesidades que nosotros mismos. Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo le vamos a hacer? Pero dice, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe dijo, no, pues mejor despáchalos, ¿no? Porque no hay lana para darles de comer. Y Jesús dijo, no, siéntalos y denle ustedes de comer. Jesús está más interesado que nosotros. Jesús es suficiente porque está más interesado. Jesús tiene más recursos, no está limitado como nosotros. Jesús no solamente suple para las necesidades, Jesús lo suple en abundancia. Jesús todo lo que hace lo hace abundantemente. Dice que allí sobraron 12 canastas. Y eso es interesante porque los discípulos no llevaban lonche. Y al final se quedaron con 12 cestas de pescado y de pan. 12 cestas que habían sobrado. Ahora, algunos ven en esto una figura también. Eran 12 tribus de Israel, de cómo el Señor estaba garantizando provisión para toda la nación. Pero si no era de esa manera, si no era simbólico, por lo menos en lo práctico, los discípulos se llevaron 12 canastas. Y el Señor siempre suple en abundancia, aun cuando estamos sirviendo. Cuando tú estás buscando servir a otros, el Señor asegura también provisión para ti. ¿Qué más? Vemos allí entonces que Jesús es suficiente para saciar las necesidades porque no solamente suple con abundancia, sino que Él también especialmente suple en abundancia en lo espiritual. Dice que nos ha dado vida eterna, que todas las cosas nos han sido dadas en Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales, que somos los que han de juzgar el mundo venidero, que somos los que han de reinar con el Señor. Tenemos abundancia de provisión en el Señor Jesús. Número 4, ¿qué más podemos aprender? Que aun cuando Jesús es suficiente para saciar todas las necesidades y aun cuando es poderoso para hacerlo por Él mismo, Jesús usa gente inadecuada para hacerlo. Por eso estoy aquí, por eso estás tú allí,
porque el Señor no busca gente capaz. Si tú piensas que eres capaz de hacer las cosas sin Dios, no eres útil para Dios. Pero cuando reconocemos nuestra incapacidad, el Señor ya la conoce y aún así confía en nosotros para suplir las necesidades en este mundo caído. El Señor busca gente inadecuada, gente necesitada, que pueda rendir como este niño lo que tiene, lo que tengas. Señor, yo no tengo la capacidad de hacer esto o lo otro, no le hace, así me sirves. Yo no tengo la experiencia, no importa, así me sirves. Señor, yo no tengo tanto tiempo, el poquito tiempo que tengas, ponlo. No tenemos excusa para no trabajar con Dios. No hay excusa, porque lo poco que puedas hacer, el Señor tiene la capacidad de multiplicarlo. Y aún nuestra vida, el Señor tiene la capacidad de multiplicarla. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios, el Señor permite que nos multipliquemos en otras personas también. Dios es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Jesús no necesita bules para nadar, pero Él se complace invitando gente inadecuada para ser usada por Él. Los discípulos estaban allí, no sabían qué hacer. Jesús les dijo: hagan recostar a la gente, acuéstate, acuéstate, acuéstate. Y luego regresaron. ¿Y ahora qué? Agarra el pan, el Señor da gracias y dice: órale, repártelo, que tomen todo lo que quieran. Repártenlo, tomen todo lo que quieran. Ellos no sabían qué hacer, ellos obedecieron y entonces vieron la bendición de que Dios trabajara a través de ellos. No era nada especial, no porque ellos repartieron se multiplicó. Fue el Señor el que hizo el milagro, pero ellos fueron partícipes de eso. ¿Cómo? Obedeciendo. Y la bendición de Dios y el trabajo de Dios y el milagro de Dios y la obra del Señor la vemos cuando estamos dispuestos a obedecer. Es en la obediencia que el Señor se manifiesta en nuestra vida. No es en, a ver, espérate Jesús, a ver, explícame todo el plan primero. No quiero ir a dar vueltas de oquis, a ver, de una vez dime cómo va a estar la cosa y entonces ya le entro. No, en la obediencia el Señor actúa. Tú obedeces y el Señor trabaja. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, aun cuando no entendamos todas las cosas, aun cuando no tengamos el panorama completo, Dios actúa. Y Dios hizo esta obra milagrosa a través de hombres inadecuados que no tenían recursos porque estuvieron dispuestos a obedecer. La pregunta hoy es si tú has probado ya ese pan de vida. Si tú has experimentado esa vida abundante que el Señor ha prometido. Si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, si tú no tienes seguridad de vida eterna, si tú no sabes dónde vas a pasar el resto de la eternidad después de que mueras, porque todos vamos a morir. Esa es una realidad. Y algunos más temprano que otros. Todos vamos a morir. Los jóvenes mueren, los niños mueren, los adultos, los ancianos, todos morimos. Y ese no es el problema. El problema es si estás preparado para ello. Y algo que debemos entender es que las mejores decisiones las podemos tomar solamente cuando estamos vivos. Cuando estás muerto, no hay mucho que hacer. Cuando estás en vida es cuando puedes decidir dónde quieres pasar la eternidad. Y el día de hoy, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esa es tu necesidad más grande. No dejes pasar el tiempo. Recibe a Cristo, confía en Él, porque Él es el medio que Dios dispuso para que nuestros pecados fueran perdonados. Jesús por eso vino a morir en la cruz para pagar por tu deuda y por la mía, para que fuéramos perdonados, para que tuviéramos seguridad de vida eterna, para que no tuviéramos que estar esperando a ser buenos para ir al cielo, porque ninguno de nosotros va a ser lo suficientemente bueno para ir al cielo. Cuando tú pones a Dios enseguida de nosotros, somos malos. Solamente Dios, que es perfecto, que es santo, que es justo, solamente Él puede ser el estándar. Todos los demás nos quedamos cortos, todos los demás fallamos. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Y si tú lo recibes hoy, tú tienes vida eterna. Esa es su promesa. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees que Jesús vino a morir por tus pecados,
Hoy pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo como Señor y Salvador, y Él te va a dar vida eterna. Y dice que te va a dar vida eterna a partir de hoy. No necesitas esperar a morir para irte al cielo. Hoy tú ya sabes que estás en el cielo. Hoy tú ya sabes que eres hijo de Dios. Hoy tú ya sabes que tienes vida eterna. Si ya lo hiciste, si tú ya eres salvo, quizá la invitación para nosotros en este día será para entregarle al Señor nuestros recursos, lo que tengamos. ¿Qué es lo que tú tienes? Poco o mucho, para entregarlo en sus manos, para que el Señor pueda bendecir a otros, para que seamos parte de lo que el Señor está haciendo en este mundo. ¿Qué tenemos que podemos decirle, Señor, aquí está mi lonchera, aquí está, es lo que tengo, pero lo pongo en tus manos, porque tú puedes multiplicarlo para saciar las necesidades en este mundo de otras personas? Muchas veces vemos la necesidad y a lo mejor nos conmovemos. Yo no sé qué es lo que te haga llorar, qué es lo que te conmueva, pero piensa esto: no podemos dejar a un lado la necesidad primordial, que es predicar el Evangelio, para dedicarnos de lleno a resolver los problemas materiales. Ese es un hecho. Pero tampoco podemos dejar a un lado las necesidades materiales para dedicarnos exclusivamente a predicar el Evangelio. Va una cosa con la otra. Nuestro llamado es predicar el Evangelio, y mientras vamos haciendo eso, que el Señor nos use para bendecir a otros también en lo que podamos. Pero necesitamos rendir lo que tenemos al Señor. Eso significa no vivir para nosotros. Cuando decimos, Señor, aquí está lo que tengo, haz con Él como mejor te parezca. Entonces, de esa manera estamos viviendo para el Señor, para ser usados por el Señor, y sabemos que el Señor va a proveer abundantemente a través de nuestra vida para que otros tengan vida eterna y para que otros sean saciados también. Para que el Señor nos use para bendecir a otros. ¿No te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo? ¿No quieres que tu vida tenga un valor en la eternidad? No solamente aquí, sino en la eternidad. ¿No te gustaría que a lo mejor ahorrando en algunas cosas podamos aportar? Y no solamente estoy hablando de dinero. Quizá le bajo a la tele, le meto a la oración, le bajo a los juegos y le meto al evangelismo, le bajo a las sodas y a lo mejor invierto en folletos o en la obra. O sea, podemos invertir poco o mucho de lo que tengamos, y el Señor lo multiplica para bendecir a otros. Pero además nuestra inversión, dice que en el cielo tiene mucho interés. O sea, lo que tú inviertes aquí, allá se te da con creces. Dice Pablo que Él busca que haya fruto abundante en nuestra cuenta cuando nosotros sembramos en este mundo. Entonces, que tu vida valga la pena. Inviértela en algo que sea eterno. No la desperdiciemos en las cosas triviales, y no solamente contemplemos las necesidades y nos conmovamos. Hagamos algo, que sea el Señor el que nos mueva para ir predicando su palabra, dando esa vida eterna por medio de nosotros, mientras satisfacemos las necesidades, sabiendo que el Señor tiene el poder de multiplicar lo que tenemos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, para que en esta mañana, en este día, Señor, si hay alguien que no tiene seguridad de ir al cielo, si hay alguien que quizá no está seguro, no sabe qué va a pasar el día que muera, Señor, no queremos que se vaya igual. Y sí queremos pedirte que tu Espíritu Santo toque las vidas, los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Señor, que todos podamos salir con la seguridad de que tú nos has perdonado, nos has limpiado y de que tenemos vida eterna. Te voy a pedir que en esta hora, con tus ojos cerrados, solamente no queremos avergonzar a nadie, pero si tú no estás seguro, si tú no sabes qué va a ser de ti el día que mueras, queremos orar por ti. Y te voy a pedir que solamente levantes tu mano ahí en tu lugar rápidamente. Si puedes levantar tu mano, queremos saber por quién oramos. Queremos orar para que tú salgas este día con esa seguridad de que vas a ir al cielo.
¿Habrá alguien que quiera que oramos? Solo tienes que levantar tu mano en esta mañana. Ok, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? ¿Puede bajar su mano? ¿Habrá alguien más? Ok. Para los que levantaron su mano, ahí en su lugar, quiero decirles que la Biblia dice que todos los hombres, todos hemos pecado, que no hay bueno ni siquiera uno solo. Y no importa cuántas veces hayamos visto personas que nos parecen buenas a nuestros ojos, a los ojos de Dios todos los hombres nos quedamos cortos. Y como todos estamos necesitados, Dios sabía que ningún hombre podía salvarse por sí mismo. Y lo que hizo Dios el Padre fue enviar a su Hijo Jesús, que siempre ha estado con Él desde el principio de los tiempos, desde la eternidad pasada, hasta dice la Biblia que estaba cara a cara con Dios, y dice que Él vino a este mundo, aunque Él fue el creador del mundo y el que lo sostiene, Él vino a este mundo y tomó forma de hombre, y se humilló a sí mismo, y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser pagados en Él. Y el castigo, la demanda de justicia de parte de Dios por el pecado del hombre fue cubierta, fue pagada con la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, Él murió por todos aquellos que creemos, para que entonces nosotros, Dios nos vea justos como a Cristo. No que nosotros ahora seamos perfectos, pero nuestra confianza está puesta en Jesús, en el que murió por nosotros, y por lo tanto Dios toma la justicia de Cristo para cargárnosla a nuestra cuenta, y a cambio se lleva nuestro pecado, nuestra culpa, y la carga en la cuenta de Cristo para que nosotros seamos salvos. Lo único que tenemos que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que en la cruz pagó por nuestro pecado. Si tú lo crees, allí solamente ora al Señor y dile: Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que tú me limpies de todo pecado, que tú me laves de toda maldad. En esta hora yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y creo que tú moriste en mi lugar en la cruz, que con tu muerte mis pecados han sido lavados, y te pido que ahora me guíes en tu palabra para conocerte mejor, para conocerte más cada día. Te doy gracias porque en ti está la vida, esa vida que es eterna, que comienza hoy y que no termina nunca, sino que continúa en tu presencia en el cielo por toda la eternidad. Si tú lo crees, el Señor dice que los que creen ahora son sus hijos. Si tú lo crees, tú eres hijo de Dios y tienes al Señor por Padre. Puedes acercarte con toda confianza a Él. Y si tú ya lo crees, pon en sus manos lo que tengas. Señor, ponemos en tus manos estos panes de cebada, los más pobres, los más baratos, y estos 2 peces, Señor. No sabemos qué es lo que tengamos. Quizá algunos tenemos algún talento, algún don que tú nos pones, Señor. Sabemos por tu palabra que tú lo repartes en todos los hombres. Quizás sean finanzas, habilidades, quizás, Señor, sea alguna vocación, algún llamado. Lo que sea, Señor, lo ponemos en tus manos. Sabemos que tú lo multiplicas. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Señor, queremos invertir en lo eterno. Queremos tener intereses, ganancias allá, Señor, en el cielo, no aquí en la tierra. Y te pedimos que permitas quitar nuestros ojos de nosotros mismos, ponerlos en la necesidad de otros, Señor, y que podamos invertir allí. Oh Señor, que podamos sembrar en buena tierra y que podamos darte gloria mientras compartimos de tu evangelio, mientras bendecimos a otros, que tu nombre sea glorificado, Señor.